¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Anoche se reportaron un acumulado de 233.580 defunciones. Y bueno, pues la cepa Delta nos informan que es 50% más transmisible, que puede evadir parcialmente los anticuerpos y la enfermedad es mucho más grave. Fíjense, hace 16 meses cuando se origina el COVID y llega a México, decían que una persona podía contagiar a 3 y tuvimos noticias de que había muchas familias que se llegaron a contagiar debido a un portador. Hoy expertos comentan que el Delta, cuando una persona se contagia, puede contagiar a 8 personas más, es más potente. Y a pesar de que nosotros ya estemos vacunados, es factible que nos puedan contagiar. Y además los efectos de esta cepa son terribles. La gente en el mundo ya le ha quitado, ya no le tiene miedo a morirse. Ya vemos que en todos los países se ha relajado mucho los protocolos de cuidado y el gobierno en México dio la información que el semáforo de riesgo se va a permanecer al cabo de 2 semanas en esta situación. Y fíjense, Quintana Roo lleva 8 semanas en semáforo rojo, y cuando uno tiene que salir quizá por la despensa, a la farmacia, vemos que las personas definitivamente ya relajaron sus protocolos de cuidado. Ya la gente no usa el cubrebocas, ya no tratan de tener una sana distancia, y bueno, pues ya el temor a morirse, pues la gente ya está aburrida de estar teniendo que llevar a cabo estos protocolos. Vamos a dar inicio a este estudio. Los domingos nuestra familia iba en auto a la iglesia. Muchas veces peleábamos durante todo el camino y luego caminábamos traspasando el umbral de la puerta doble. Todo era sonrisa y gracia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Pero bien sabíamos que no estábamos bien, y me imagino que los otros sentados en la banca, en la misma banca de la iglesia, tampoco estaban bien. Mi hogar estaba lleno de infelicidad. Mi padre bebía copiosamente y usualmente los sábados eran las peores noches para ello. Mi madre era extremadamente infeliz, yo estaba sola y atemorizada. Mi hermano estaba enojado la mayor parte del tiempo. Pero nadie sabía todo esto, pues lográbamos esconderlo muy bien. ¿Qué es lo que hay en una iglesia que hace que nos pongamos máscaras para cubrirnos lo que realmente está pasando dentro de nosotros? Olvídate de las hojas de la higuera. ¿Recuerdan? En el versículo 7 nos narra la escritura que Adán y Eva se percatan de su desnudez y entonces tratan de cubrirse con hojas de higuera. Y en el versículo 21 es extraordinario. Fíjense, a partir de ya en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, nos empiezan a vislumbrar que el Mesías viene a redimir a los transgresores, a los que han fallado. Ahora hemos progresado en las ropas de diseñadores. Por supuesto, ya no usamos hojas de higuera. Autos resplandecientes, rostros sonrientes para asistir a ese evento de disfraces en cualquier reunión. ¿Por qué lo hacemos? ¿Es acaso porque no queremos parecer débiles?
¿Acaso porque deseamos parecer tan fuertes como una roca, aun cuando nuestro esposo ha perdido su trabajo, nuestro hijo está fallando en la escuela, nuestros padres se están muriendo de cáncer y nosotras nos hemos descubierto una dureza mientras nos bañábamos esta mañana? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gloria a Dios. A veces en cualquier reunión se convierte en nuestro escenario para representar el papel todos estamos muy bien. En alguna ocasión, por accidente, la casa de nosotros colinda con un jardín y ahí estaba el hijo de un vecino contándole a sus amigos que se sentía mal, que tenía muchos problemas y detalló en el número de circunstancias que le estaba aconteciendo. Al otro día salgo a tirar la basura y me lo encuentro y le pregunto ¿cómo está? Y me contesta bien, muy bien. Y nos hemos dado cuenta que esa respuesta es como un código social, lo decimos sin pensar dentro de ese protocolo que son las relaciones. Pero muchas veces nosotros no estamos bien, estamos atravesando por crisis de toda índole y sin embargo cuando nos preguntan respondemos bien, muy bien. Limpia tu vida, decídete por el orden. En Mateo 5:8 nos refiere: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Aquellos que verdaderamente son puros de corazón no le tienen miedo a su pasado. Lo cierto es que todos tenemos remordimientos. Todos hemos hecho cosas que quisiéramos cambiar si pudiéramos regresar el tiempo, pero no podemos. Y vemos, por ejemplo, al señor de 70 años que se tiene que levantar necesariamente todos los días para ir a trabajar y traer sustento para su casa, desoyendo que en su juventud sus padres le sugerían que se pusiera a trabajar. Él no lo quiso hacer. La persona que le consiguen un extraordinario trabajo con muy buenas prestaciones, un muy buen sueldo, pero le caía mal su jefe y entonces decide renunciar. Hoy no ha vuelto a tener un buen empleo, bien remunerado, ni las prestaciones que tenía. O la jovencita que tiene un muy buen novio, mas sin embargo se enreda con su jefe en el trabajo. El jefe, casado y aparte, aparentaba tener mucho dinero. A la postre él la deja, no tenía el suficiente dinero y la deja con tres criaturas. La persona que no tiene la fuerza de decir no y empieza a consumir drogas y hoy su vida es un infierno. Nos sentimos culpables y llevamos esa carga donde quiera que vamos, a veces de forma consciente, pero casi siempre sin siquiera saberlo. Es un corazón libre de todos los cacharros y desperdicios que nos pone un gran peso encima. Es un corazón que ha sido lavado de todas las heridas, complejos y hábitos que plagan nuestra vida. Negamos nuestra culpa, la reprimimos y la transferimos a otros. Y no sé si ustedes hayan tenido la experiencia de personas que invariablemente están de malas, no hay nada que les complazca, son personas tóxicas y nos quieren estar convidando de sus amarguras. Buscamos excusas y nos justificamos, pero sin importar cuánto tratemos de huir, seguimos sintiendo sus efectos. Para tener un corazón limpio, tendremos que aprender cómo quitarnos de encima nuestra culpa
y vergüenza, y cómo adquirir una conciencia limpia. El Salmo 32:1 nos dice: dichoso aquel a quien se les perdonan sus transgresiones, a quienes se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y nuevamente volvemos a ver la importancia de acercarnos a Dios, de tener una relación con Él. Es la forma perfecta y adecuada de despojarnos de esos sentimientos nocivos y de otorgar el perdón de Dios. La culpa destruye nuestra seguridad. Culpa y seguridad no pueden coexistir en la misma persona, y esta es una realidad. Cuando me siento culpable, temo ser atrapado o que la gente se entere de que no soy quien digo ser. La culpa nos hace sentir inseguros porque vivimos preocupados de que alguien descubra la verdad sobre nosotros. ¿Será que todavía vamos a gustarles cuando sepan la verdad? Cuando sepan que yo estuve haciendo topillos en mi empresa para beneficiarme, o cuando mentí y favorecí a determinadas personas porque a mí me convenía. Vivimos preocupados de que alguien encuentre el esqueleto que tenemos escondido, aquel secreto oculto y profundo que nadie conoce. La culpa arruina nuestras relaciones. La culpa también puede volvernos permisivos. Los padres a menudo se sienten culpables por las malas decisiones que han tomado y las compensan, dándoles gusto a sus hijos en todo. Y alguna vez seguramente ustedes han escuchado a alguien que dice: yo les doy todo a mis hijos porque no quiero que sufran las estrecheces que yo tuve en mi infancia. La culpa puede volvernos opuestos al compromiso. Nos preguntamos por qué no dejamos que la gente se nos acerque. Nos permitimos acercarnos hasta cierto punto, pero ni un centímetro más. Y muchas veces nosotros queremos entablar una cierta relación de amistad con algunas personas y ellos literalmente pintan su raya, no permiten que haya ningún vínculo. Una de las razones principales es la culpa. Las relaciones del pasado ponen pie en el presente y arruinan el futuro. Muchos problemas maritales son resultado de sentimientos de culpa por cosas que sucedieron antes o a comienzos del matrimonio. Esa culpa del pasado ocasiona problemas en el presente. La culpa nos mantiene estancados. En lugar de lidiar con los problemas del momento, algunas personas siguen atascadas en el pasado. La culpa trata de mantenernos enfocados en lo que ya pasó, recreándolo en nuestra mente una y otra vez. El sentimiento de culpa por algo que hicimos nos tiene prisioneros. Es porque queremos volver a vivir todas las cosas que quisiéramos cambiar de algún modo. Sentirse culpable no cambia el pasado, así como preocuparse no cambia el futuro. Con el tiempo, la culpa puede arruinarnos la salud. Cada vez que nos tragamos la culpa, el estómago pasa la cuenta de cobro y así, y si no hablamos de ello con Dios y con las personas de confianza, seguiremos sintiendo náuseas y repeliendo a los demás. Hay personas que dicen que hay enfermedades sintomáticas, y
Y muchas veces es porque nosotros no hemos podido depositar en las manos de Dios el problema, la culpa, y la seguimos nosotros volviendo a digerirlas. ¿Qué necesitamos? Decídete a abrir tu corazón y tu mente a Dios. Deja que Él te revele lo que necesita ver. En el Salmo 139, 23 nos expresa el rey David. Dice: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva a la vida eterna. Está pasando el rey David por una crisis muy fuerte y finalmente él sabe que el único que puede ser un bálsamo para sus problemas es Dios. En Proverbios 20:27 dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y en Juan 1:8 refiere: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si realmente queremos dejar de vivir derrotados, tenemos que dejar de engañarlos. Dios nos ayudará con tan solo pedírselo. Y en Gálatas 3:3 comenta el apóstol Pablo: y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Y ya hemos visto anteriormente cómo algunos personajes de las Escrituras quieren componerle la plana a Dios y al final el resultado es desastroso. Proverbios 14:12: hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. En Isaías 5:20 lo dice así: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tratamos de arreglar problemas y nuestros intentos únicamente empeoran la situación. Lo podemos ver con Saraí, lo podemos ver con las hijas de Lot. El haber compuesto la plana a Dios trajo severas consecuencias. Y al sabernos frágiles, actuamos con caretas que creemos son las más adecuadas para llevar una falsa convivencia con nosotros, con los demás y con Dios. Optamos por hacer cosas que no son buenas para nosotros, aunque sepamos qué es lo bueno. En Lamentaciones, el rey Salomón nos dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor, reiterando que la vía para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento es acercarnos a Dios. De ahí que nuestras relaciones interpersonales con nosotros mismos y con Dios lleven una carga muy grande de conflicto. Y habemos personas que queremos hacer una introspección, pero no nos gusta lo que estamos viendo y normalmente decimos: bueno, ya voy a cambiar, pero no tenemos el arrojo para ir más profundamente y pedirle a Dios que nos ayude. Parte de nuestra naturaleza humana es negarnos a cambiar hasta que la insatisfacción supera nuestro temor al cambio. En Isaías 1:18 nos dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata,
quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y recordemos que una de las definiciones de discípulo es seguidor. Si nosotros decidimos ser seguidores del Señor Jesús, por supuesto que tendremos esa luz que es importantísima. Fíjense bien. En Hebreo 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre la exhortación es de que nos acerquemos a Dios. Al acercarnos a Dios, vamos a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, obviamente, si la exhortación es acercarse, pues el adversario va a hacer todo lo posible y nos va a estar restregando, ¿sí?, nuestras faltas, nuestros errores, para que perdamos la vista en Dios. En Santiago 5:16 me gusta mucho, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vean esta parte, esta recomendación que nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Muchas veces nosotros tenemos tal carga de emociones, de problemas, de culpas, que hagan de cuenta que nuestro cuerpo es como una olla express, que requerimos, dada la presión, quitarle el capuchón para que empiece a salir toda esa presión que sentimos, toda esa presión que tenemos. Y la recomendación es, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es necesario acudir a las personas de fe, a esas personas sencillas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios siempre se vale de determinadas personas, personas sencillas, que están puestas para ayudarnos, para soportarnos, para consolarnos. Y, por supuesto, el que nosotros oremos unos por otros, invariablemente encontraremos la sanidad. Y esta afirmación, la oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Con esto qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a bloquear esas faltas que el adversario quiere que nosotros estemos teniendo siempre en la mente. Inicio el cambio. Pago el precio del cambio sometiéndome voluntariamente al proceso de transformación que Dios quiere hacer en mi vida y pidiendo humildemente que nos quite los defectos de carácter, los complejos y los malos hábitos. Hasta aquí el estudio. Y recordarán que siempre nosotros ponemos estos juegos pirotécnicos cuando queremos celebrar, cuando estamos contentos, cuando estamos felices. ¿Y por qué hoy les quiero convidar esta alegría? Bueno, pues recordarán que los primeros días de marzo estuvimos solicitando a ustedes su ayuda para que este jovencito, Alan, se le pudiera dar un trasplante de médula. La operación era sumamente cara. Bueno, pues ayer su papá, Darío Bautista, me envía los resultados clínicos y muestran que está 100%, el término es quimerizado, no es otra cosa más que
está diciendo que Alan no tiene ni siquiera una sola célula cancerígena. Dios hizo el milagro. Y bueno, tenemos que reconocer que a la convocatoria que yo los invité, hubo estas personas que de forma generosa aportaron para poder llevar a cabo esta operación que fue muy cara. Mi Dios y Padre bendito, gracias, muchas gracias, mi Dios. Tú cada día haces millones y millones de milagros, y hoy fuimos testigos del milagro que hiciste con Alan. La ciencia decía que era imposible que siguiera viviendo, pero para ti nada es imposible, mi Dios amado. Y estamos gustosos de ser testigos de los millones de milagros que tú haces, el saber que este niño está completamente sano. Padre bendito, te pedimos que nos lleves en el hueco de tu mano. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.